Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos donde continuaremos el trabajo de la parte de la estadística descriptiva e inferencial apoyado en el software estadístico R. En videos anteriores hemos dado una primera introducción a cómo se instala esta interfaz de RStudio y la pueden consultar en los videos preliminares donde adicionalmente exploramos el análisis de datos descriptivos desde el punto de vista de los gráficos descriptivos y las medidas descriptivas. En esta serie de videos trabajaremos 4 temas principalmente. Primero, el trabajo y el manejo de bases de datos. El segundo, que son los intervalos de confianza. La tercera, que será la parte de bondad de ajustes de normalidad o las pruebas de normalidad para datos. Y lo último, digamos, un comando bastante útil para hacer un resumen de los análisis exploratorios que se le pueden hacer a una variable de manera muy eficaz. Entonces, para iniciar, recordemos que para ingresar una base de datos sencillamente ingresamos a través de archivo, importamos la base de datos y la vamos a ingresar a través de base, porque ingresaremos en este caso una base de datos en formato .csv. Este formato .csv pues nos permite almacenar bases de datos mucho más grandes de lo que lo permite hacer R, al ser un texto plano que es compatible claramente con Excel y con otros programas que habitualmente podamos tener. Entonces, al ingresarla, él nos va a dar una previsualización de nuestra base de datos, y acá pues nos va a mostrar que en efecto tenemos una base de datos con cerca de 3.337 registros, donde aparecen variables cualitativas como tipo, operación, provincia y vendedor, y variables cuantitativas como superficie y precio de venta. Para iniciar, recordemos que es aconsejable utilizar este comando attach, que nos permite fijar la base de datos. ¿Con qué intención? Si llegáramos a tener más de una base de datos con nombres de variables similares, pues automáticamente con este comando R entenderá que estaremos trabajando con esa base de datos en cuestión, y por lo tanto cuando nosotros hagamos el llamado de las variables, pues van a ser las variables de esa base de datos. Entonces, iniciemos con el manejo de bases de datos de manera muy básica. Entonces, cuando nosotros ingresamos este comando, el nombre de la base de datos, que en este caso se llama inmuebles, y ponemos el corchete cuadrado, nosotros vamos a tener una separación a través de la coma. Esta coma pues hará referencia a que lo que ingresemos en este primer espacio estará reservado para las filas, y en este segundo espacio después de la coma para las columnas. En congruencia, si pusiese por ejemplo el comando 1,5, él me va a extraer de mi base de datos las primeras 5 filas de mi base de datos, como aquí aparece. Entonces, digamos, aquí nos va a mostrar que las primeras 5 filas pues son estas en efecto. Lo podemos contrastar obviamente con esta parte. Por ejemplo, si ingresáramos ya no en este primer espacio sino en el segundo, estaremos hablando de columnas. Si por ejemplo le digo 1,3, él entenderá que quiero que me extraiga de mi base de datos las primeras 3 columnas. Eso quiere decir que me debe extraer lo relacionado a la variable tipo, operación y provincia. Entonces, al hacer esto, pues él me muestra solamente una parte de las entradas por default, y en esencia pues nos damos cuenta que corresponden a la variable tipo, operación y provincia. Esto, pues nosotros no siempre vamos a querer que nos imprima todo eso, entonces pues podemos decir que esto quiero que me lo guarde, por ejemplo, en una base de datos que se llama B1. Entonces, estoy diciendo que voy a crear una base de datos que se llama B1, que va a ser asignada a precisamente esto. A él ya no me la va a mostrar ahí, y en caso en que yo quisiera imprimirla, pues sencillamente le doy B1 y él me la va a imprimir. Estos comandos pueden ser mezclados. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo puedo poner 1.3 o 2.4, por ejemplo, para pedir que me extraiga operación, provincia, superficie y precio de venta, pero ya no sino de las primeras 10 entradas. Al hacer esto, entonces obviamente él va a entender que quiero precisamente, esas columnas de la 2 a la 4, o sea, operación, provincia y superficie, de las primeras 10 entradas. Supongamos ahora que yo quisiera no, digamos, 3 columnas que estén consecutivas, como en este caso, que era de la 2 a la 4. ¿Cómo puedo hacer esto? Esto lo puedo hacer, por ejemplo, diciéndole ya
a través de un vector, que en este caso será con este comando C, que se ingresa los vectores en R, y diciéndole puntualmente las columnas que quiero. Por ejemplo, 2 para operación, 4 para superficie y 1 que quiero que me imprima tipo. Él lo va a hacer en ese orden estrictamente. Entonces, por ejemplo, ya me va a enviar operación, superficie, tipo, que son las variables en ese orden. Entonces ahí vamos a poder extraer una parte de una información. Ahora bien, si nosotros queremos hacer digamos, una extracción de la base de datos a través de un filtro un poco más avanzado, aparecen algunos comandos que pueden llegar a ser útiles. Vamos a generar un vector auxiliar, digamos, a través del comando wish, que nos va a permitir determinar qué entradas de mi base de datos satisfacen una condición específica. ¿Cuál puede ser esa condición? Supongamos que yo de mi variable inmueble, cuando yo le ingreso la variable y pongo el signo pesos, él me va a mostrar automáticamente las variables. Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar aquellas que tienen superficie menor o igual a 100. Esto automáticamente le está diciendo, ok, ¿cuáles elementos de mi base de datos, que se llama inmuebles, en la variable superficie, tienen condición de ser menor o igual a 100? Y yo lo puedo concatenar. Por ejemplo, si quisiera entre 80 y 100, pues lo haría con mayor o igual. Pero también puedo mezclar variables. Por ejemplo, si yo ingreso inmuebles y llamo, por ejemplo, la variable tipo. Entonces, cuando yo llamo la variable tipo, pues puedo decir cuál quiero que sea igual, para decir que quiero que compare. Y como voy a ingresar una cadena de texto, pues lo debo hacer a través del comando, a través de estas comillas, para decirle que es una cadena de texto, y digo que me busque dentro de esa variable tipo, pues aquellas que digan local. Si yo le doy, obviamente no me va a mostrar nada, pero si yo le pido que imprima X, me va a decir que estos de acá, o sea, el registro 14, el registro 26, el registro 27, satisfacen esas condiciones. Vamos a ver, por ejemplo, el registro 14, en efecto es local y tiene una superficie más pequeña que 100. Ahora bien, yo quiero extraer esa base de datos. Entonces puedo volver al comando normal que habíamos manejado y le pido a inmuebles que a través de filas me saque precisamente aquellas que tienen esos elementos. Vamos a llamarlo la base 2. Entonces, en este caso, en la base 2 me va a extraer literalmente estos registros, que son los que a mí me servían. Entonces, cuando yo ponga B2, pues obviamente le pido que me la muestre. Entonces automáticamente voy a dar cuenta que todos son local, ¿cierto? Ahí está todo local, y todas las superficies son menores o iguales a 100. Entonces ahí es lo que acabo de hacer, es un filtro y una extracción de ese filtro. Esto también lo puedo hacer a través del comando subset, que me va a permitir extraer un subconjunto de la base. Aquí tendría que ingresar la base inmuebles. Vamos a llamar esta base B3 para poderlas diferenciar, y vamos a ingresar los mismos elementos. ¿Cuáles son esos mismos elementos? Por ejemplo, quiero que la variable, en este caso, ya como estamos hablando de la variable de la base de datos inmueble, quiero que superficie sea de nuevo menor o igual a 100, por ejemplo, y ya ahí vamos a ingresar. Acá se separan por comas. Entonces, por ejemplo, cuando yo haga esto, ya me va a quedar, digamos, esa base de datos 3, y de nuevo me va a mostrar, digamos, todos esos elementos en los cuales, pues digamos, tenemos una superficie menor o igual a 100. Entonces, digamos, va a ser un muy buen elemento que me permite extraer y filtrar una sola variable, aunque pues podemos hacerlo a través de más elementos separados por comas. Entonces, eso, digamos, va a ser muy importante. Ahora bien, ¿cómo exporto yo una de estas bases de datos? Supongamos que yo quisiera exportar la base de datos número 2, que es donde guardamos aquellas donde la superficie es menor o igual a 100 y son tipo local. Entonces, sencillamente, eso se hace a través del comando write.csv, en este caso, que de nuevo es el comando que nos permite, decimos que queremos que nos exporte la base de datos 2, y a continuación pues ponemos cómo queremos que se llame ese archivo.
Ese archivo pues va a estar guardado en doble comilla y vamos a decir que vamos a llamarlo prueba 1.csv, que es la extensión de nuestra base de datos. Cuando nosotros lo hacemos, pues automáticamente él no lo va a exportar, pero no lo va a mostrar, pero digamos sí va a aparecer en nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, en nuestro archivo raíz, vamos a ver que acaba de generarse este archivo, que digamos puede ser abierto tanto en Excel como en LibreOffice, dependiendo digamos del manejo, y ya tendremos en el formato usual la base de datos que nosotros queríamos crear. Entonces, de momento este es un primer video con esta clase de observaciones y los esperamos en el siguiente video. Muchas gracias.